Este vídeo es una introducción a la resonancia, pero no voy a explicarla de forma teórica como suele hacerse, sino que voy a empezar con un ejemplo en clave de retro. En vídeos anteriores ya expliqué que en amplificadores de voltaje, para lograr la máxima ganancia, queremos que la impedancia de salida sea mucho más baja que la impedancia de entrada de la etapa siguiente, así que en general queremos impedancias de entrada tan altas como sea posible. Pero también expliqué en otro vídeo que en ocasiones, sobre todo en circuitos de radio, existe una impedancia ideal y no podemos elegir la que nosotros queramos. Pues en este vídeo vamos con un ejemplo de audio: las cápsulas o cartuchos de los tocadiscos o tornamesas, que a través de una aguja, un imán y una bobina convierten la información analógica de los surcos de discos de vinilo en una señal de voltaje. Como la mayoría ya sabréis, la aguja, púa o stylus está en la parte de abajo y el imán y la bobina están dentro. Uno de los dos es móvil y el otro fijo. Esta cápsula en concreto es de imán móvil. Estas cápsulas necesitan una carga específica para tener una buena respuesta en frecuencia. Esta carga tiene una componente resistiva y otra capacitiva. Normalmente, en cápsulas de imán móvil, la carga resistiva recomendada es de unos 47 kiloohmios, y luego hay una carga capacitiva que suele tener un valor de unos pocos cientos de picofaradios, lo que impide que un amplificador o previo de tocadiscos utilice una impedancia de entrada más alta es precisamente la inductancia que hay dentro de la cápsula. Ahora voy a convertir esto mismo en un esquema electrónico. En la parte izquierda tenemos el modelo de la cápsula, una fuente de señal, la inductancia de la que ya he hablado y una resistencia en serie debida a el hilo de cobre que forma el bobinado de la inductancia. A la derecha tenemos la carga, que estará en la etapa de entrada del amplificador o el previo de tocadiscos que vayamos a utilizar. Vamos a ver la simulación de la respuesta en frecuencia para una carga de 100 picofaradios y 47 kiloohmios. Vemos que la respuesta es casi plana hasta unos 10 kHz y que cae a menos 3 decibelios a 20 kHz. Esta respuesta sería más o menos aceptable, pero veamos ahora qué pasaría si utilizáramos un amplificador con una impedancia de entrada mucho más alta, por ejemplo 470 kiloohmios, que es muy habitual en amplificadores a válvulas. Vemos que aparece un pico de unos 15 decibelios, que es muy notable y desde luego indeseable. Esto sucede por la interacción entre la capacidad de la carga y la inductancia de la cápsula. 47 kiloohmios. 470 kiloohmios. Vemos que no podemos utilizar impedancias más altas para conseguir mayor amplificación de voltaje y que tenemos que utilizar una resistencia de alrededor de 47 kiloohmios. Aquí vemos la respuesta para varias resistencias, desde 10 kiloohmios, 20 kiloohmios hasta 100 kiloohmios, en saltos de 10 en 10 kiloohmios, y vemos que 50 da una respuesta bastante plana sin pico. Por eso 47 kiloohmios es una resistencia recomendada, y aunque en este caso concreto podríamos haber utilizado una resistencia un poco mayor, voy a usar el valor recomendado por la mayoría. Y ahora vamos a ver qué pasaría si elimináramos el condensador, que normalmente no es deseable en las etapas de entrada, al menos en amplificadores de propósito general, pero vemos que aquí quitarla es un error porque se degrada bastante la respuesta a alta frecuencia. Vamos a verlo con más detalle. Lo que queremos es que la respuesta sea plana o casi plana hasta llegar a 20 kHz o cerca, cosa que aquí no sucede. Tampoco sucedía antes, pero ahora ha empeorado. Aquí vemos la respuesta para 0, 50, 100, 150 y 200 picofaradios. Vemos que, lejos de perjudicar, añadir un poco de capacidad ayuda bastante, porque hace la respuesta un poco más plana, aunque cuidado, porque también la caída es más abrupta, así que tendremos que buscar un punto medio. Por ejemplo, con 500 picofaradios vemos no solo un pico, sino una caída de 12 decibelios a 20 kHz, que probablemente en muchos casos sea inaceptable. Y no es el mismo pico que cuando utilizábamos una resistencia demasiado grande, como aquí. Al usar 500 picofaradios, el pico es más pequeño, sí, pero lo importante es que se mueve hacia la izquierda, hacia frecuencias más bajas, mientras que con la resistencia de 470 el pico está en 20 kHz, con el condensador de 500 picofaradios se sitúa entre 8 y 9 kHz y se pierde señal en la última octava del espectro de audio.
Estos picos aparecen debido a lo que se llama resonancia. Si elimináramos el condensador, tendríamos un simple filtro paso-baja de tipo LR. Sin embargo, al añadir el condensador, lo que tenemos es un filtro RLC paralelo, que también es paso-bajas, pero de orden 2 y además resonante. La resonancia se debe a la interacción del condensador con la inductancia. Y esta resonancia sucede para una frecuencia determinada, que en este caso es la inversa del doble de pi multiplicado por la raíz cuadrada del valor de estos dos componentes. Estas son las famosas imágenes del puente de Tacoma antes de ser destruido, no por el ser humano, ni por una catástrofe natural, porque aunque no lo parezca, el viento no era muy fuerte, pero lo hizo entrar en resonancia y comenzó a oscilar hasta que se rompió. En electrónica, cuando un circuito oscila, decimos que se vuelve inestable. Y cuando un circuito es todavía estable, pero no muy estable, aparecen picos en la respuesta en frecuencia. La resistencia, en este caso, tiene la función de amortiguar las oscilaciones y, por tanto, los efectos de la resonancia. Recuerda que en Patreon podrás ver contenido adicional y versiones extendidas de algunos vídeos que podrás identificar por el logo de color dorado. Muchas gracias por tu apoyo. La resonancia es un fenómeno complejo y la mayoría de las introducciones suelen ser demasiado teóricas. En este vídeo he intentado hacer algo diferente. Si te ha gustado, por favor, regálame un me gusta y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives las notificaciones, porque tu apoyo es muy importante para este canal y nunca subo vídeos de relleno, así que creo que no te arrepentirás de recibir las notificaciones. Muchas gracias y seguiremos aquí en Clave de Retro.